Hola mi hermana, buenos días en esta hermosa mañana de viernes. Recibe un abrazo con todo mi corazón, espero que te encuentres bien. Hoy quiero compartirte una palabra que está en Filemón. Filemón solamente tiene un capítulo, pero hay algo muy interesante de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Es Filemón 1, 8 al 14 y te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Dice, por esta razón, aquí está hablando el apóstol Pablo, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Pablo le estaba escribiendo a Filemón. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía. Pablo, un hombre viejo, ahora también preso por la causa de Cristo, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Estaba hablando de un joven que era su hijo espiritual. Continúa Pablo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Hoy vamos a tomar esta carta de cómo Pablo le escribe a Filemón mientras estaba en Roma en prisión. Y a pesar de que Pablo era un apóstol, le estaba hablando a Filemón en la condición de amigo. Porque si lees todo el capítulo vas a darte cuenta de cuán estrecha amistad había entre ellos, que había un cariño muy especial entre Pablo y Filemón. Y entonces Pablo le está hablando y le dice, yo podría como apóstol exigirte que hagas lo correcto, pero no quiero tomar esa vía, le dice. Por eso vengo a ti a suplicarte, a pedirte algo de un amigo a otro amigo. Y el tema por el cual le quería hacer esta petición era Onésimo. Onésimo era un sirviente de Filemón. Y dicen los investigadores que se había escapado de Filemón. Onésimo fue esclavo de Filemón y éste se escapó de él. Y ahí en Roma había conocido a Pablo. Me encanta cómo Dios trabaja cuando quiere ganar un alma. Cuando un alma ha clamado a Dios, cuando ha clamado por ayuda, Dios siempre acude a través de sus hijos. Él nunca desprecia un corazón quebrantado y humillado. Y yo no sé si Onésimo había clamado a Dios. Lo único que sé es que Dios provocó este encuentro entre Onésimo y Pablo. Entonces, déjame hacer un pequeño paréntesis, porque esto también nos enseña algo, ¿ok? Estamos hablando del primer siglo, donde la Biblia, en ninguna de las cartas de Pablo, condena la esclavitud, ¿ok? Afirma que hay una esclavitud, seres humanos que son esclavos y la Biblia no lo condena. ¿Y qué nos enseña esto? Que hay muchas cosas en la Biblia que están escritas tal cual sucedían en el tiempo que se vivían. Pero esto no quiere decir que nosotros lo podemos aplicar a nuestros días hoy y creer que tienen vigencia. Porque ¿qué tal si yo digo, escrito está, porque la Biblia dice que había esclavos y yo quiero tener un esclavo? Dale tú un latigazo hoy a alguien o secuéstralo para ser tu esclavo o tu esclava y hasta la cárcel vas a ir a dar. Porque todo esto que se narra aquí era para aquella cultura, para aquella época y para aquella condición. Pero no va a servir para mí hoy. Y como esto, mi hermana, hay muchas otras cosas que si no escudriñamos la palabra, cometeremos muchos errores, como por ejemplo el bendito pantalón. Que si la mujer debe traer pantalón o no, que si el pastor solo debe predicar con corbata, que si debemos maquillarnos, que si debemos traer aretes. Déjame decirte algo. Una falda no va a quitar lo perverso de un corazón. Hay gente que dice, vístete como en el tiempo de Jesús, así debe de ser, como si eso
los fuera a hacer más santos. Y es muy triste, mis hermanos, que teólogos y ministros están debatiendo por estas tonterías. Dios trae enseñanzas tremendas en su palabra y la gente perdiendo un tiempo preciosísimo en estas cosas. Centrémonos en las cosas del reino, en lo que verdaderamente vale la pena. La Biblia explica muchas cosas que se daban en aquel momento para aquella cultura y para aquella condición. Pero hoy, aunque la Biblia no cambia, los tiempos sí han cambiado y hoy no puedo tener un esclavo. Y como esto hay muchas otras cosas que son culturales que no aplican para el hoy, para el día de hoy. Entonces, siguiendo la historia, Pablo estaba preso en Roma. Y la Biblia no nos dice de qué manera Pablo conoció a Onésimo, porque dice la Biblia que Pablo estaba en prisión. Entonces, como se cree que Onésimo se escapó de Filemón, así se conocieron en prisión Pablo y Onésimo. Era muy común que los esclavos o sirvientes se escaparan de sus dueños. Roma era una ciudad muy grande, donde había miles de sirvientes y miles de esclavos, así que podían pasar desapercibidos. No sabemos en sí qué sucedió, pero lo que sí sabemos es lo que dice la palabra, que en algún momento de la historia, por la providencia de Dios, ellos se conocieron, Pablo y Onésimo. Y este esclavo, Onésimo, entregó su vida a Cristo. Y seguramente Pablo le tomó mucho cariño porque dice, yo ahora soy padre en la fe de Onésimo. Y Pablo dice que Onésimo le era muy útil. Tal vez Pablo estaba ministrando, enseñando la palabra de Dios y Onésimo era alguien que quería y aprendía más de Dios. Entonces, la Escritura nos dice que a pesar de que Onésimo se convierte a Cristo, por alguna razón no se regresó con Filemón. No volvió con su amo porque dice que se quedó ahí en Roma. Y estaba ayudando a Pablo. Pero llega un momento en la vida de Pablo y de Onésimo como que Dios trastoca lo que en ese momento ellos estaban viviendo. Y Pablo determina que ha llegado el momento en que Onésimo tiene que volver atrás, tiene que volver a Filemón. Y es por esto que Pablo comienza a escribirle a Filemón. Pablo decía, no es correcto que Onésimo se quede aquí, tiene que volver a su dueño. Quizá Onésimo fue creciendo en la fe y el Espíritu Santo inquietó a los dos y les mostró que no estaban haciendo las cosas muy bien. La Biblia dice que Onésimo era útil y que estaba muy feliz ahí en la obra, trabajando con Pablo. Pero por otro lado dice que había cuentas que arreglar. Porque Onésimo era un esclavo que había escapado de Filemón. Así que a pesar del deseo de Pablo de retener a Onésimo con él, dice el versículo 14, no quise hacer nada sin tu consentimiento. Aquí tenemos el contraste claro de lo que un humano desea hacer y lo que es correcto hacer. Pablo deseaba tener a Onésimo con él, pero sabía que no era correcto que este esclavo siguiera con él. Pero por muy necesario que fuera para la obra, no era correcto. Y a veces no entendemos que Dios no se deja llevar por nuestros sentimientos ni por lo que deseamos. Aunque digamos, pero es tan necesario, ¿por qué regresarlo a la esclavitud? Pero aquí la carta nos cuenta que Pablo hizo lo correcto y escribió a Filemón diciéndole, recoge a este hombre. Un día te fue inútil, pero hoy es útil. Nos es útil a los dos. Así que el corazón de este mensaje, mi hermana, es restitución. ¿Y qué significa la palabra restituir? Restituir es devolver lo robado o reparar la injusticia cometida. Y una de las mejores maneras en reparar la injusticia cometida es corregir lo que hemos hecho mal en el pasado. Desde el Antiguo Testamento la Biblia habla de restitución
y nos hace ver que en el corazón de Dios está la restitución. Por eso Pablo ayuda a Onésimo a solucionar esa parte de su pasado que había quedado con la fisura abierta al infierno. Porque a pesar de que ahora Onésimo era una nueva criatura y comenzaba a caminar en Dios, Onésimo tenía una puerta abierta en su pasado, una puerta sin cerrar. Era un esclavo que se había escapado y esa parte debía ser restituida. La injusticia que le había cometido a Filemón debía ser restituida. Un verdadero arrepentimiento a nuestras vidas va a traer restitución. Porque cuando uno genuinamente se arrepiente de su pasado y le entrega su vida a Cristo, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado, y en esa convicción de pecado que a uno le entra, lo primero que anhela es querer hacer el bien. Y dentro de ese deseo queremos hacer restitución. Arreglar las cosas que en el pasado hicimos mal. Y además es muy necesario para nosotros, mi hermana. Te voy a decir por qué. Mira, si Onésimo no hubiera restituido, si él no hubiese ido atrás a decirle a su amo, perdóname, me escapé de ti, te pido perdón. Si no hubiese hecho eso, él nunca hubiera sido completamente libre. ¿Por qué? Porque el eco de lo que hizo en el pasado, en el presente lo hubiera podido golpear. En cualquier momento alguien lo hubiera podido reconocer, alguien lo hubiera señalado diciendo, él es Onésimo, el que se escapó. Imagínate, y luego como nos dicen ahora, y eso es que es cristiano. ¿Te imaginas? Y tu vida nunca es libre, porque no hemos cerrado ese círculo del perdón. La restitución es un círculo que tienes que cerrar para obtener una verdadera libertad. Hay cosas que se pueden restituir y otras quizá no, pero mientras se pueda, hazlo. Eso traerá paz y gozo a tu corazón. Nuestra actitud siempre debe de ser como con el perdón: arreglar, perdonar, regresar atrás y ponerte a cuentas con las personas que lastimamos. Es por eso que Pablo decidió escribir esta carta a Filemón, recomendando a Onésimo y pidiendo una reconciliación fraternal, porque ahora Onésimo era su hijo espiritual, era hijo de Dios. Y aunque seguía siendo esclavo en su cuerpo físico, él era un hijo de Dios, su alma ya le pertenecía al Señor. Porque muchos de nosotros no somos completamente libres a causa de que no tenemos reparado el pasado con ciertas injusticias que hemos cometido. Porque hay vidas que llevan como una carga en sus hombros y no son completamente felices, no se sienten completos. Hay algo que está estorbando. Y aunque le han pedido perdón a Jesús, le han dicho, perdona mis pecados, ya no quiero ser así, ya no quiero seguir igual, y ha habido frutos en ellos, pero hay algo que sigue sin resolver y está evitando que esa persona se sienta verdaderamente libre por esas cosas en el pasado que ha dejado. Alá y se va. Hay puertas sin cerrar y cree que dejándolas atrás no van a volver. Créeme, nunca van a quedar atrás. En algún momento de tu vida van a venir a tu presente, a tu futuro, y nunca te sentirás verdaderamente en libertad, porque la Biblia habla de restitución. Dios usó a Pablo para que Onésimo restituyera a Filemón y cerrara esa puerta que le estorbaba. Así, el Espíritu Santo te puede llevar a restituir las cosas en tu pasado que han quedado sin arreglar. Dios quiere cuentas saldadas. Pablo le pudo haber dicho a Onésimo, bueno, Onésimo, quédate tranquilo, ya eres un hijo de Dios, las cosas viejas pasaron, eres una nueva criatura, ya eres perdonado, la deuda ha sido saldada. Pero no fue así.
Pablo dijo, con el dolor de mi corazón, eres muy útil aquí en la obra, pero hay algo que tienes que arreglar. Y es restaurar lo que hiciste mal. Porque se nos ha enseñado que Jesucristo se lleva nuestros pecados, pero en muchas ocasiones, mis hermanas, las consecuencias nos alcanzan. Porque hay algo que tenemos que entender de la gracia. Muchos piensan que la gracia se extiende de esta manera. Yo entrego mi corazón a Jesús, le pido perdón, la deuda ha sido saldada y es verdad, toda mi deuda, toda mi condena ha sido saldada. No hay infierno que me pueda atrapar, nada me puede separar del amor de Dios. Todo esto es correcto, es verdad. Pero que Cristo haya pagado por mí en la cruz no me deja sin responsabilidades. Él lo hizo todo y yo ya no tengo que hacer nada. No, no es así. Yo hice desastres en mi pasado y ahora vengo a Jesús y ya no quiero arreglar nada. No, el Espíritu Santo me va a llevar a restituir en algún momento de mi vida. Él me va a ir mostrando con quién yo debo de arreglar, con qué personas de mi pasado lastimé a tal grado que tengo que ir y pedir perdón, restituir. Así que no es así. Cristo arregló los pecados de nuestro pasado, arregló nuestra eternidad, pero nosotros que tenemos que restituir, arreglar el daño causado en el pasado. La ley de restitución es una ley que Dios le dio a Israel. Y esa ley les hablaba de cómo manejar situaciones de aquellos que habían sido robados o personas que habían cometido injusticias. Mira lo que dice Números 5, 5 al 7. Te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Te das cuenta cómo Dios dice, no solamente es confesar tu pecado, eso está muy bien, pero también quiero que hagas algo más, restituye? Así que Dios no quería todo eso, Dios no quería el maltrato, Dios no quería nada de eso. Aquí Dios no solamente pedía una confesión, el primer paso es que la persona confiese, sí, pero después de eso dice, yo quiero que pague todos los agravios que ha hecho a la persona que dañó. Cuando Natán enfrenta a David, le dice, debe pagar la cordera con 4 tantos. David supo que penalizar al hombre rico, incluso con la muerte, no era suficiente. También tenía que pagar algo al hombre al que le había arrebatado algo. David sabía que el verdadero arrepentimiento trae restitución. Y en el Nuevo Testamento esa ley, mi hermana, no ha sido abolida. Vemos a Zaqueo, cómo Zaqueo se levanta y le dice al Señor Jesús que Él va a restituir de todo lo que ha robado, que le va a devolver todo el dinero a los pobres. Escucha, la restitución no es una condición para tu salvación, pero la restitución es el resultado de tu salvación. El resultado de realmente haber recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él pone en ti el deseo de hacer el bien y tú obedeces y anhelas obedecer y deshacer las obras del infierno. Es decir, devolver las cosas a su diseño original. Y ahora, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? Para la próxima semana vamos a ver ejemplos muy prácticos de cómo aplicar la restitución en nuestra vida diaria. Hasta aquí la vamos a dejar por hoy porque es algo largo, entonces pues ya ves, no quiero que sea pesado para ti, ¿sale? Entonces
Nos vemos pronto, primeramente Dios, y te mando un abrazo. Que Dios te bendiga.